Qué gusto que estés aquí con nosotros en Inverso. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, joven y señorita, bienvenidos a Inverso. Mi nombre es Israel Esparza y te saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Hemos llegado a la sección Interioriza y el subtítulo es Entre milagros y persecución. Hebreos 2, 3 y 4 da a entender que los destinatarios de la epístola eran personas que no habían escuchado a Jesús predicar directamente, sino que habían recibido el evangelio por medio de otros evangelistas que les habían anunciado las buenas nuevas de la salvación. Pablo también dice que los evangelistas habían confirmado el mensaje y que Dios mismo lo había confirmado con señales, maravillas y muchos milagros. Eso significa que Dios les había dado una confirmación práctica del evangelio mediante señales y otros prodigios, entre ellos la distribución de los dones del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento relata que señales como curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de los dones espirituales a menudo acompañaban la predicación del Evangelio en nuevos lugares. En los inicios de la iglesia cristiana, Dios derramó su Espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio incluso en idiomas que no hablaban y llevar a cabo milagros. Felipe realizó maravillas similares en Samaria, Pedro en Jope y Cesarea, y Pablo durante todo su ministerio en Asia Menor y Europa. Estos portentos fueron evidencia práctica que confirmó el mensaje de salvación, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. El Espíritu dio a los primeros creyentes cristianos la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio y, como resultado, sus oraciones eran audaces y confiadas, y su experiencia religiosa gozosa. El Espíritu también liberó a los que estaban esclavizados por los poderes del mal, lo cual era una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal, y reveló que el reino de Dios se había establecido en sus vidas. Sin embargo, cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguía del resto de la sociedad. Por desgracia, esto se convirtió en un problema, ya que implícitamente emitía un juicio negativo sobre la comunidad y sus valores. Es muy probable que los lectores originales de la epístola sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por quienes se les oponían. También fueron encarcelados y posiblemente golpeados, ya que funcionarios públicos tenían poder para autorizar castigos y encarcelamientos sin juicios previos y disponer aún de pruebas. Ser insultados a causa de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esa asociación. La animosidad pública contra los cristianos tenía su origen en el característico compromiso religioso de estos últimos con Cristo. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende o por personas cuyo estilo de vida y moralidad los hacen sentirse culpables o avergonzados. A mediados del siglo I después de Cristo, Tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. Cualquiera que haya sido la razón de esa acusación, que por supuesto era falsa, hizo que muchos cristianos primitivos, como aquellos a los que Pablo dirigió su epístola, sufrieran a causa de su fe. ¿Qué porcentaje del sufrimiento que experimentamos es debido a nuestra fe en Cristo y qué porcentaje es causado por nuestras malas decisiones? Acompáñame a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, también por las vidas de aquellos que no escatimaron su vida, sino antes bien, Señor, se entregaron por completo a ti a pesar de las consecuencias. Gracias por su ejemplo y te ruego, Señor, me des ese coraje y esa valentía para luchar por el Evangelio, para luchar por la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te invito a seguir escuchando meditacionesdiarias.com. Asimismo a que compartas esta lección con los hashtags Inverso, Radio Joven Adventista y Meditaciones Diarias. La gracia, el amor y la paz de Cristo reinen en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos mañana en meditacionesdiarias.com. Dios te bendiga.